Gracias por haberme invitado porque me siento enormemente honrada de estar hoy aquí. Especialmente cuando estamos conmemorando un día tan pesado, tan triste, tan trágico y tan significativo como es la Kristallnacht. Me siento honrada y responsabilizada porque yo formo parte de la culpa. Soy europea, de familia católica, vengo de la vieja Sefarat. ¿Cuántas culpas acumulamos? Si me permiten, estas palabras que voy a dirigirles, las dirijo a todos, pero especialmente a los no judíos que estén en la sala. Ya sé que si están aquí, probablemente son gente sensible, cercana, empática con la causa, amigos. Pero tenemos que hablar entre nosotros porque este tema no es un tema judío. Este tema es un tema de libertades, de democracia, de respeto. Este tema tiene que ver con la civilización moderna, tiene que ver con los valores fundamentales. Este tema tiene que ver con un odio ancestral que mata a los judíos, los insulta, los agravia, los hiere, pero nos mata a todos. Y por tanto, lo primero que tenemos que decir cuando recordamos y conmemoramos la tragedia que empezó en la Kristallnacht, lo que tenemos que decir es que aquello que pasó nos destruyó. Y lo que está ocurriendo ahora puede volver a destruirnos. Empecemos por ello. Ciertamente, en el 38 tuvimos el primer gran pogrom que de alguna manera inauguró o abrió lo que finalmente sería la solución final. El presidente de B'nai B'rith explicaba los datos y las cifras terribles, ¿no? 30.000 detenidos, más de 100 muertos, 7.000 tiendas destruidas, creo que más de 300 o casi sinagogas totalmente destruidas, el horror que después empezó. Pero empezó allí, empezó en Alemania y en Austria, no olvidemos nunca Austria, que siempre pasa de puntitas. Después nos hicieron creer que solo era la familia Trapp. No, la familia Trapp no era. Ellos se unificaron, hicieron lo que hicieron, también hay mucha culpa allí. Después incluso nos enviaron a un presidente de la ONU que también tenía algunas manchitas en la espalda. También se olvidó. Pero no empezó allí, no empezó ese día de noviembre del 38. Esa estación, ese tren que acababa en Auschwitz tenía muchas estaciones previas. De hecho, empezó en la vieja Sefarat cuando un día le dijimos a los judíos: no pueden vivir entre nosotros si no se convierten. Y después les dijimos: no pueden vivir entre nosotros. Y al final en Auschwitz les dijimos: no pueden vivir. Fue una escala que empezó y que acabó allí. Pero para llegar a Auschwitz tuvimos que pasar por muchas estaciones. Tuvimos que pasar por la creación de un discurso de odio que se alimentó, por ejemplo, en la cultura religiosa católica. Siglos y siglos de Semanas Santas con los autos de fe. De alimentar la idea de que ese pueblo era tan malo y perverso que incluso había matado a Dios. Era lo peor. Yo me eduqué en una cultura católica, ciertamente soy mucho más joven y el catolicismo ya había superado parte de sus maldades. Pero estábamos ahí. Cada católico, cada ciudadano no judío tiene en su genética, en su universo simbólico, la idea de que los judíos como mínimo son sospechosos de algo. Y que existen como un pueblo y no son de los nuestros, siempre son los extranjeros. Eran judíos catalanes o judíos de Toledo o judíos de cualquier lugar de la vieja Sefarat, pero no eran los nuestros y los echamos. Eran judíos franceses, orgullosos de ser franceses. Los franceses siempre están orgullosos de serlo. Pero llegó el affaire Dreyfus y ya no eran franceses, eran judíos. Eran judíos rusos, con una cultura rusa profunda, orgullosos de ser rusos, pero llegaban los pogroms y no eran rusos, eran judíos. Y que les cuento de esos ciudadanos que habían luchado en la Primera Guerra Mundial por Alemania, que tenían sus medallitas de honor por haber luchado por su país, pero fueron a los campos de exterminio porque no eran alemanes, eran judíos.
Lo que ocurre con el antisemitismo, y vuelvo a hablar a los no judíos, pensémoslo, es que los convertimos en extranjeros, en parias, no son de ningún lugar. Hay una paradoja que explica Amos Oz, que es extraordinaria, que dice: mis padres se fueron de unas ciudades donde decían váyanse a Palestina, y ahora mis nietos van a ciudades que les dicen váyanse de Palestina. O sea que no son ni de un lugar ni de otro. Y cuando no eres de ningún lugar, quizá ya no eres nada, no perteneces a nada. Y así los fuimos convirtiendo en ese pueblo paria que podíamos, como los agraviábamos, los expulsábamos, los señalábamos, los estigmatizábamos, al final, ¿por qué? Porque no podíamos matarlos. Y llegamos a ese punto, esa Kristallnacht nos llevó al exterminio de 3/4 partes de la población judía de Europa. 3/4 partes de un patrimonio humano, cultural, de vida, de cultura, de conocimiento, que había formado Europa y que destruía Europa. ¿No se explica Europa sin los judíos? No se explica. Pero no se explica Europa sin el odio a los judíos. Y esa dualidad nos destruyó. No hemos sido nada más. Después de Auschwitz hemos naufragado. ¿Qué somos ahora? Un continente con profundos problemas de identidad y que está repitiendo los esquemas de los años 30. El extranjero. Fíjense, mi primer viaje a Buenos Aires, llegué a Buenos Aires, perdonen la anécdota personal, pero a veces explican cosas. Era mi primera vez y yo era la oradora del acto de AMIA, otro gran honor. Y llegué al aeropuerto y tomé un taxi. A mí me gusta mucho hablar con los taxistas, que acostumbran a ser gente muy sabia, que te da mucha información del país al que llegas. Pero ese me salió mal. Empecé a hablar con él y me preguntó: ¿y usted qué viene aquí de turista y tal? Y yo, inocente, dije: no, yo vengo a hablar en el acto de AMIA. ¡Uy, AMIA!, me dijo. Esto fue una autoimplosión. Estos judíos se mataron para hacerse víctimas. Bajé del taxi. Pero fíjense ustedes, no eran argentinos, eran judíos. Esta repetición, este concepto tiene que ver con esa idea de la extranjerización. Es la primera maldad de las muchas maldades que el antisemitismo incluye. Es convertir a un pueblo en alguien que no solo contiene culpas, muchas específicas y otras casi inconcebibles o enigmáticas, para poder convertirlos en los chivos expiatorios de todo lo que nos ocurre. Si hay una crisis económica, si hay una crisis territorial, si hay una crisis... es igual. Siempre hay ese chivo expiatorio que te ayuda, que te sirve para echarte tus culpas. Y el antisemitismo se fue formando, se fue cuajando ante esa idea lenta del otro, el extranjero, el extraño, el que no se integra, el que no es de los nuestros. Primero fue todo el fenómeno católico, después fueron los diferentes fenómenos económicos y sociales. No olvidemos nunca que el alcalde de Viena en 1900 gana por un discurso antisemita. Es decir, tardamos mucho en llegar a los Kristallnacht, pero ¿imaginábamos que no llegaríamos? ¿Imaginábamos que después de demonizar, criminalizar y señalar a todo un pueblo durante siglos, no habría un momento que los mataríamos? Pues bien, eso que pasó en aquellos años y que dijimos muy solemnemente, nunca más, llegamos al siglo XXI y ¿qué nos está pasando? Hoy, lo comentaba el otro día la embajadora de Israel y le robo el concepto porque es muy claro. ¿Estamos seguros, los no judíos, de que hoy en el mundo hay un solo país donde los judíos pueden no tener ningún problema? ¿Están seguros? ¿Se dan cuenta de que es el único pueblo del mundo donde puede tener problemas, ser insultado, señalado, tener algún agravio o incluso cosas peores? ¿El único del mundo donde le puede pasar esto? Hoy, otra vez, en el siglo XXI, volvemos a tener un pueblo demonizado, señalado y que empieza a tener severos problemas en cualquier lugar del mundo. Holanda, tan bonita, tan llana, tan delicada, pogrom. La verdad es que lo
lo comentaba hace un momento Ami y también Shaikh, estamos hablando de la comparativa con el 7 de octubre. Hablemos de ella. Sí, el 7 de octubre es una Kristallnacht. Y lo digo en estos términos, ¿por qué es una Kristallnacht? Porque también es la estación final de muchas estaciones anteriores. ¿Qué esperábamos? ¿Que no pasara lo que ha pasado? No lo que ha pasado el 7 de octubre, que eso forma parte de la barbarie más absoluta de una ideología del mal, porque sí, lo que hubo el 7 de octubre no fue el punto final de una lucha territorial, fue la exhibición pública, viralizada, de una ideología del mal. Cuando alguien llama a su papá y dice: papá, he matado a 5 judíos, el papá le dice: qué orgulloso estoy, ahí muere la humanidad. No puede haber ideología más perversa, más malvada, la que mira a un niño en su cuna y considera que es un enemigo, la que ve a una mujer y decide de qué maneras más brutales violarla. ¿Qué causa hay ahí? ¿Cómo puede haber un solo manifestante en el mundo que considere que esa causa es su causa en nombre de la libertad o en nombre de cualquier causa? Hubo gente en Barcelona que me decía esto: es que la causa palestina... No, perdonen ustedes, la causa palestina puede ser muy noble, todas las causas lo son. El 7 de octubre es un acto de maldad extrema, una ideología del mal. Es el mal, es la oscuridad más absoluta, es el nazismo, es el stalinismo, son las ideologías totalitarias que lo destruyeron todo. Murió ahí la humanidad, en cada niño secuestrado, en cada mujer secuestrada, en cada persona que aún está en los túneles, ahí muere la humanidad. Pero nos extraña, porque si la Kristallnacht llega, y por supuesto Auschwitz, después de tiempo y tiempo y tiempo de señalar, estigmatizar, criminalizar a un pueblo, la demonización y la criminalización de Israel que ha venido posterior al 7 de octubre y, por tanto, la otra vez demonización del pueblo judío, viene después de décadas y décadas de señalización, criminalización y demonización de Israel. Esto no es casual. Estalló, pero no es casual. Y también ahora nos extraña. Yo hace más de 20 años que aviso que esto va a pasar. ¿Por qué? ¿Porque soy más sabia que alguien? No. Porque lo miro, lo veo. Durante décadas las universidades, intelectuales, todo el estalinismo en su momento, ha ido creando la idea de que Israel es un país ocupante, perverso, que por supuesto responsable de todos los problemas que hay en la región, enemigo de las causas más buenas del mundo, etcétera, etcétera. Yo me he formado en una universidad donde he escuchado esto, y hace muchos años que me formé. Todo lo que está ocurriendo respecto al tema de Israel en estos momentos y lo que ocurre con el aumento del antisemitismo tiene que ver con 2 corrientes que se han encontrado y que han ido trabajando también minuciosamente para crear este discurso de odio. Uno es, por supuesto, la corriente del islamismo radical. En cada mezquita donde se habla en términos antisemitas y se enseña a odiar al judío y, por cierto, también al cristiano. En cada colectivo humano donde en lugar de rezar a su Dios en favor de la paz, lo hacen en favor del odio. Y evidentemente no pasa en todas partes, pero en el islamismo radical pasa. Y tenemos imanes de esta naturaleza en cada ciudad y pueblo de nuestros países. El otro día yo recordaba la muerte de Theo van Gogh, el director de cine holandés, que lo mataron, pero previamente hubo cantidad de discursos en las mezquitas los viernes señalándolo como un enemigo. Y al final lo mataron. Hay una corriente que nunca, como no es políticamente correcta, no la nombramos. Y no hablo del Islam, no hablo de las religiones. El Islam es mucha gente y mucha muy buena. El Islam son las mujeres iraníes que luchan por sus derechos. El Islam es Malala que quiere estudiar. Hay mujeres y hombres extraordinarios en el Islam. Creo, sinceramente, que los Nelson Mandela del siglo XXI son los ciudadanos musulmanes que luchan por la libertad. Mi respeto, mi amor, mi estima. Pero la ideología islámica que esclaviza a mujeres, que desprecia las orientaciones sexuales, que te puede matar por ser homosexual o por ser una mujer libre, o por ser un opositor, que desprecia las libertades, la Carta Fundamental de Derechos Humanos, y que además defiende o incluso justifica el terrorismo, esa ideología del mal
es profundamente, profusamente, activamente antisemita. Y en Europa hay 20 millones de ciudadanos musulmanes. ¿Cuántos de ellos beben de ese discurso de odio? ¿Cuántos? ¿Y creen que es casual después que ocurre lo de Ámsterdam? Pero esta corriente no es la única, porque hay otra corriente que se ha ido trabajando en universidades, en intelectuales, en movimientos de izquierda, en entidades, y lo dice alguien que viene de la izquierda, que ha ido alimentando también el discurso contra Israel. Casualmente solo contra Israel. Fíjense ustedes, los judíos son el pueblo paria entre los pueblos y la única nación paria entre las naciones es Israel. ¿Casualidad? ¿No tiene nada que ver que sea justamente el Estado judío? Es el único país del mundo donde otros países de la ONU lo quieren destruir, borrar del mapa. Hay cantidad de países que los hizo Churchill con un puro después de la Segunda Guerra Mundial y nadie quiere destruirlos, nadie los pone en cuestión. Nadie pone en cuestión Costa Rica. Y no hace tanto que existe, no hace 1000 años. Y es un país sólido, consolidado. Por cierto, su primer presidente, un catalán, a quien los catalanes amamos profundamente, a Pepe Figueras, que lo enterraron con la bandera de Cataluña, quiero que lo sepan. Ustedes quizás no saben, los catalanes lo sabemos. Un hombre querido. Sin embargo, Israel no tiene derecho a existir. Sin embargo, Israel, hay ciudadanos de mi país, y del suyo, y del lado, y del otro, ciudadanos democráticos, en estados democráticos, que creen que Israel no tiene derecho a existir. También había ciudadanos democráticos y buenos y tranquilos que pensaban que quizá los judíos en la Europa de los 30 tampoco tenían mucho derecho a existir, o a estar entre ellos, o a estar allí. Ha habido corrientes, yo no hablo por supuesto de toda la izquierda ni todo el progresismo, por favor, de ninguna manera, como no hablo tampoco de todo el Islam, pero sí que responsabilizo a unas corrientes muy directamente implicadas en el viejo comunismo, que se han reciclado y han cambiado, pero que continúan con esos estigmas, que han estado permanentemente alimentando el discurso de que Israel es un país colonizador. Miren el mapa, colonizador, si no cabe el nombre dentro, Como decía una humorista hace poco, Egipto, Siria, Israel, ni cabe. Perdonen que quizás no es el lugar para una broma, pero bueno, sí, ¿no? Supongo que en la vida también hay que reírse de vez en cuando, aunque estemos conmocionados por nuestras víctimas. Esa corriente que ha ido alimentando un discurso de señalización y que ha ayudado a pervertir completamente el equilibrio y que ha defendido una causa que es una causa noble en la Palestina, pero entrando y permitiendo que en ella se incorporara también la justificación o incluso el aplauso del terrorismo, que no ha puesto todos los elementos sobre la mesa, que no ha recordado que ha habido 5 intentos de crear un Estado palestino y los árabes han dicho que no, los palestinos han dicho que no, que quizá hay responsabilidades, que hace 14 años que está Hamas gobernando Gaza, y en esos 14 años no ha dedicado ni uno de los miles de millones de euros a que sus ciudadanos vivan mejor. Gaza podría ser hoy un centro turístico de primer nivel, podríamos ir todos allí, y los primeros los israelíes, pero no, utilicemos el dinero para la muerte, para la construcción del odio, para la imposibilidad de la paz. Y todas estas corrientes de izquierda, todo esto no existe. Y de golpe ves en mi ciudad, en Barcelona, cómo se está convirtiendo en una ciudad hostil para los judíos. Alguien me decía, creo que es diputado, me parece, no sé si decirlo, pero alguien me decía, mi hija ha estado estudiando en Barcelona, pero ha decidido irse. ¿Pero qué me dicen a mí? Si en mi ciudad, Barcelona, los judíos no pueden vivir tranquilos, mi ciudad ya no es Barcelona. Si en mi continente, Europa, los judíos no pueden vivir tranquilos en Francia o en Holanda o en Bélgica, Europa no es mi Europa. Estamos hablando de la democracia. Vuelvo a los no judíos. Señores, estamos hablando de la democracia, de la sociedad que construimos, de la Carta de Derechos Humanos, de lo que somos, porque si no somos eso, no somos nada. Y los judíos nos están avisando, señores, que sufrimos. Señores, que tenemos miedo,
Señores, que nos estamos yendo de Suecia, de Francia, de Barcelona. ¿Qué está ocurriendo? Nos dicen, esto va mal. Y nosotros decimos, es un tema judío. Siempre se quejan, siempre son víctimas. Y como tienen tantas culpas, porque el 7 de octubre, me lo han dicho en muchos debates, oye, es culpa de ellos, ¿eh? ¿Qué se esperaban? No, claro, se esperaban que mataran a niños, a bebés, los secuestraran, los metieran... Es muy normal, esperaban eso. Siempre los judíos son culpables de su propia muerte, la autoimplosión de Amia. Fíjense ustedes los titulares cuando hay un atentado. 6 israelíes han muerto. No, oigan, los han asesinado con una bomba. Nunca pasa, nunca está en el titular. Se mueren de la gripe. Miren, sé que estamos en la Kristallnacht y por tanto quizá me desvío demasiado en lo político y quizá tendría que ponerle todas las emociones que tengo dentro, pero me salen también en un punto de enfado y de indignación y de cansancio. Estoy asustada por el mundo en el que estamos y que no hay forma de que reaccione. Estoy preocupada por mi ciudad, por mi país, por el suyo, por el de al lado, por las democracias liberales como las hemos entendido. Los enemigos de las democracias son muy fuertes. Se reúnen en Rusia, Corea del Norte, China, Irán, Rusia. Dios los cría y ya los se juntan, dicen en mi casa. Y todos estos defienden la democracia, por supuesto. Y nosotros los demócratas, ¿qué hacemos? Israel es el malo. Porque en todo el mundo tenemos un problema que se llama Israel. Si Israel desapareciera, se acabarían todos los males en Oriente Medio. No Irán, no. Irán solo te ha creado como dicen los argentinos, un quilombo de narices en la región. Ha financiado a más de 100.000 miembros de Hezbollah, la primera organización terrorista del mundo, por cierto, que está bastante infiltrada por esta zona de aquí. Gracias a los amigos bolivarianos, claro, que les han dado el pasito. Y que además ha alimentado la guerra en el Yemen con miles y miles de muertos. ¿A quién le preocupa el Yemen? ¿Dónde está el Yemen? El Yemen, también cabe el nombre en el Yemen, pero no está en el mapa. No lo vieron, no lo he visto en las manifestaciones, pero llevan años de guerra. Han muerto miles de personas, ¿a quién le preocupa? ¿Será un genocidio eso? No, no creo. El genocidio lo dejamos para los judíos o los israelíes, que son lo mismo. Todo lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hace tantos años, 86 años, en las calles de Alemania y de Austria, era el final de muchas cosas. Era la suma de muchos errores, era la suma de muchos silencios, era la suma de muchas complicidades, era la suma de mirar hacia otro lado. Bueno, iban hablando de los judíos, era Paul Valéry gritando, mueran los judíos, en el París de la poesía, porque Dreyfus no era un capitán francés, era un judío. Tantos silencios, tantas complicidades, tantas sumas, al final Kristallnacht. Y ahora, tantos silencios, tanta perversión de la realidad, de lo que ocurre realmente. ¿Cuántas veces podríamos haber resuelto el conflicto de Oriente Medio si no hubiera habido tanta gente trabajando para que nunca se resolviera? ¿Culpa de los israelíes? Pero si están locos por firmar la paz. Pero si han cambiado siempre territorio por paz. Pero si regalaron el Sinaí, cedieron el Sinaí a Egipto cuando firmaron la paz, que habían descubierto petróleo, habían creado infraestructuras y lo cedieron. Gaza, nunca Israel ha querido Gaza. De hecho, dijo, puede crearse alguna cosa vinculada al pueblo palestino. Se lo quedó jamás. Destruyó las infraestructuras, creó un discurso de odio, ha preparado generaciones enteras para el odio. ¿Cómo vamos a crear una situación cuando tenemos generaciones enteras totalmente anuladas en el odio? Cuando ustedes se sorprenden porque después del 7 de octubre el mundo no ha llorado con Israel, una parte importante del mundo, al contrario, le ha señalado y mucha parte de él ha salido con banderitas de Hamás o incluso ha llorado por Nasrallah, vayan ustedes a imaginar,
Narrala que cuando murió había fiesta en Siria y en el Líbano, pero en mi país no se enteraron de esto. Teníamos a Pedro Sánchez muy triste. Miren, era previsible. Nunca puedes imaginar que cuando tú estructuras un discurso de odio hacia un pueblo, una nación, una realidad, la que sea, esto no tenga al final consecuencias. Tantos y tantos años señalando a Israel como el culpable de todos los males, acaba estallando después de lo que ha ocurrido. Y esto, les repito, tiene que ver con las libertades. Yo acabo con una petición, con un lamento casi les diría. Yo no estoy aquí porque ame a los judíos, porque yo amo a algunos judíos, a otros no tanto. Y aunque es verdad que tantos años luchando contra el antisemitismo, bueno, me ha creado muchas querencias, ¿no? Y me siento parte de este pueblo. Pero sí que soy judía ante un antisemita, profundamente antijudía, y me planto ante él, y me siento judía, porque el antisemita odia todo lo que yo amo, odia que nos podamos mirar a la cara, que podamos rezar entre los dioses y que se hablen entre ellos. Ama la libertad de pensamiento, la libertad de acción, ama el derecho a la identidad, a la cultura, a la memoria. El antisemita me odia a mí, no porque yo sea amiga de los judíos, sino porque soy amiga de la humanidad. Detrás de cada antisemita hay un enemigo de la humanidad. Detrás de cada alimentador de odio hay un enemigo de la libertad. Detrás de cada antisemita hay un enemigo de la vida. Y no solo son los clásicos que conocemos, los nazis, los demás. No, acuso directamente a muchos intelectuales de izquierdas que están alimentando un odio que nos estallará en la cara. Acuso a los campus universitarios americanos. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿En qué nivel de perversión hemos llegado? Acuso a amigos míos catalanes que están alimentando el discurso de odio a los judíos y que le dice a este costarricense, a su hija, mejor vete, no estás bien entre nosotros. Acuso a cada periodista que ha mentido, que ha tergiversado la información del conflicto, con titulares grandes, que no ha controlado la información, no la ha verificado, porque quiero correr más que las redes sociales. Pero me llamo a la BBC, pero es igual, porque las redes sociales han dicho que tantos muertos, pues yo los opongo. Luego ya verificaré. Acuso a los que no quieren hacerse preguntas. Me acuso a mí misma, a todos. Lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el 38 fue culpa de muchos. Lo que ha ocurrido ahora, este año de alimentación del odio, también es culpa de muchos. De los buenos, que callan. De los menos buenos, que aplauden. Por supuesto, de los malos que forman parte de ello. La Kristallnacht. No me imaginaba que 86 años después estuviera preocupada por otra Kristallnacht. Nunca la imaginé. No me imaginaba, como me pasó en el acto de Kristallnacht el año pasado en Uruguay, no me tocó a mí hablar, pero estuve, que vimos cómo una superviviente del Holocausto le daba la mano a una superviviente de Noa. No me imaginaba que volveríamos a decir nunca más es ahora. Ahí estamos. Por tanto, a todos, fuerza, valor, resiliencia, compromiso. Pero a los no judíos nos toca, chicos. Nos toca. Nos toca alzar la voz porque esto va de ellos, pero va de nosotros. Nos toca porque ellos lo sufren, pero nosotros nos responsabilizamos. Lo hemos creado, nuestra gente, nuestra cultura, nuestros excesos, nuestras miserias. Por tanto, a todos, pero sobre todo a los no judíos, compromiso, empatía, amor, memoria.